con el sello del Ministerio de Interior y Policía y el trabajo de un experto como es nuestro amigo Daniel Pousuazo, ya está publicada en el portal del ministerio y ha sido objeto de reflexión, de investigación y de especulación por lo que puede venir. Y usted está diciendo las cifras desde la semana pasada. Sí, fue interesante revisar este primer semestre del año pasado. Es una pena que tengamos que esperar 6 o 7 meses para poder ver esos datos, porque yo recuerdo como cuando mami le decía a los muchachos, te voy a corregir, y una semana después le decía a mi hermano Natanael, ¿tú ves por qué te estoy castigando? Y mi hermano Natanael decía, ¿por qué? Por la que me hiciste el lunes. Y mi hermano Natanael decía, ¿y qué fue lo que yo hice el lunes? El lunes, cuando yo estaba cociendo a las 11 de la mañana, yo te dije que pusieras agua en la nevera. En ese tiempo no teníamos los bebederos como ahora que usted pone el dispensador. Yo te dije que pusieras agua en la nevera y te fuiste a montar bicicleta y no la pusiste. O sea, ya mi hermano Natanael no se recordaba del castigo, no se recordaba de por qué lo estaban corrigiendo. Y claro que lo iba a volver a hacer. Entonces, eso es lo que pasa lamentablemente cuando estamos viendo unos datos de ya hace 6 meses. De que son útiles, por supuesto que son útiles. Nos sirven para formular políticas públicas, para técnicos o especialistas como nosotros, ver qué pasó, qué cosas podrían implementarse para mejorar a futuro y también para medir qué cosas impactaron algunos cambios. Por ejemplo, durante el fin de semana yo he estado conversando con algunos especialistas que me han estado llamando, esta gente que por supuesto sigue la Z, porque la Z la escucha todo el mundo a nivel nacional y a nivel internacional. Y muchas personas que le interesan estos temas, pues por supuesto que me han estado llamando para comentarme sobre los datos que hemos estado conversando y sobre algunos indicadores que han sorprendido, sobre todo el tema de los feminicidios, porque hemos estado escandalizados creyendo que habíamos subido la tasa de feminicidios en el primer semestre del año pasado. Y resulta que no, en el segundo semestre sí subimos, pero en el primer semestre no. Y entonces me decían, Carolina, pero qué raro, porque todos creíamos que habían subido. ¿Y qué pasó? Y yo les decía, no, pero recuérdate que en febrero el presidente de la República lanzó la primera etapa de la estrategia de seguridad ciudadana, Mi País Seguro. Lo que pasa es que hemos lanzado las cosas por pedazos y a las personas se les va olvidando. Recordemos que la estrategia Mi País Seguro se lanzó en principio con 4 pilares. Y esos 4 pilares, que yo creo que hasta nuestras propias autoridades se le han olvidado los primeros 4 pilares, doña Carmen. Los primeros 4 pilares que tenía la estrategia en principio, uno era fortalecer las capacidades de la Policía Nacional en el tema de atención a la mujer, específicamente en el tema de violencia contra la mujer. Y para eso se dotó de capacidades extraordinarias a la Dirección de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, que era el que le dicen de AMMI. Ese departamento, que era un departamento y ahora es una dirección, tenía una oficinita al lado de la recepción en el Palacio de la Policía. Ahí había que recibir a las mujeres y el personal que asistía a las mujeres víctimas de violencia era en un pasillo que recibía, en un pasillito, y el mismo personal incluso que asistía a las víctimas comía sentado encima de unas latas de pintura, era que el mismo personal. Ahora ese personal
que por coincidencia de la vida coincidió con que se eliminó la DICAN, el Departamento de Antinarcóticos de la Policía, y se tomó la decisión de, en todas las direcciones regionales, esa oficina, que ya la tenía la DICAN, pues dársela a ese departamento. Y donde estaba la sede central, actualmente, ahí donde está la Dintel, en la Gómez con San Martín, ahora es la sede de esa oficina, entonces ahora tiene más capacidades. El presidente dio una asignación de, me parece que 150 millones de pesos, y se le compraron 25 vehículos nuevos a esa dependencia, y ahora en cada regional de la Policía Nacional, o sea, en 20 regionales. No solo es para la sede. Ahora ya no, antes teníamos capacidad aquí en Bellavista y creo que en Santiago, o sea, a una mujer le daban un pescozón, por decir, y tenía que moverse de Bávaro en tres partes en el país completo teníamos capacidad. Ahora no. Bueno, ojalá tuviéramos en cada provincia, pero ahora por lo menos en cada regional de la Policía Nacional, donde hay un DICRIN, hay una dirección de atención a la mujer. Donde hay una dirección de inteligencia, hay una de la mujer también. Y hay una camioneta. Antes había que pedirle permiso al comandante regional si me puede prestar la camioneta. Una especie de autonomía. Claro, ya puede. Como el primer pilar de la estrategia. Por supuesto, esa es una. El segundo pilar fue el del registro de motocicletas. Usted recuerda que generó tantos temas con el Intran, el registro de motocicletas, que ahora, por cierto, hay otra resolución, que la comentaremos un poquito más adelante. El registro de motocicletas para el tema de reducir la delincuencia. Por un lado, el registro de motocicletas tenía dos propósitos. Una, reducir los accidentes de tránsito. No sé cómo, pero ese era uno de los propósitos. Y otra, reducir los atracos en motocicletas, identificando las motocicletas con una ficha en la placa y en el casco. Y además emitiéndole una especie de carnet, que era como una especie de licencia especial que le estaba emitiendo el Intran. Esos eran dos pilares de la estrategia. Otro pilar era la reforma de la Policía Nacional, que ya sabemos todo lo que ha estado pasando con ese tema, que luego se emitió un decreto, se creó el grupo de trabajo, que incluso yo tuve la oportunidad durante un periodo de tiempo de ser consultora del grupo de trabajo, ese grupo de trabajo que fue liderado por Servio Tulio y con unas 19 personas más, rindió un informe. Luego de eso vino el comisionado, que ahora está trabajando todo el proceso de la reforma policial. Después vino, como parte de la reforma policial, la reforma del sector educativo de la policía, liderado entonces por el profesor Roberto Santana. Y dentro de la reforma del sector educativo de la policía, entonces el presidente lanzó la estrategia educativa para reentrenar a los 35,000 policías. Lo único fue que no le agregaron presupuesto a la policía para este año, por lo tanto yo no sé cómo lo van a hacer. Y entonces ya hay ahí están los 4 pilares. Entonces, por eso hay un indicador que cambió, se redujeron los feminicidios en el primer semestre y también se redujo al registrarse las motocicletas en el primer semestre, se redujeron los homicidios por delincuencia común. Y esos son temas, son detalles que después de la pausa tenemos que subrayar. Si la reducción de homicidios significa que hay más seguridad ciudadana, y si identificar los motoristas y los motores incide en la reducción de la delincuencia. Porque aquello, usted todo lo está mencionando, pero yo lo coloco como si hubiera pasado hace 10 años. Porque en 2 años, algunos de esos proyectos se quedaron en proyectos. El de la identificación de los motores se quedó como ahí. No, eso se ha realizado. El problema es que se ha hecho solo por algunos municipios, porque el problema es que aquí empezamos, yo digo que hacemos como cha-cha-cha, un pasito para adelante y uno para atrás, porque es que empezamos las cosas y las dejamos y hacemos una cosa
y la dejamos y seguimos otra, no le damos continuidad. Pero entonces eso incide en los resultados. Una pregunta para cuando regresemos, porque Francis se lo va a llevar ahora, es, me decía alguien que a iniciativa suya y mía, yo le dije que leyera el informe, que por qué no tenía conclusiones. Y eso es importante. Lléveselo, Francis. El gobierno de la tarde. Excelente intención, excelentes propósitos de transformación de un modo de seguridad, de un modo de enfrentar la delincuencia, pero a veces pensamos como que es académico. Tú vas a una conferencia, Carolina Ramírez va a explicar el plan de seguridad aplicable en La Vega y todos vamos a estar fascinados con el proyecto. Comienza una semana y después tú me dices, no, yo voy a cambiar en la Capi TV. Pero no cambiemos nosotros en la exposición y seguimos con el boletín estadístico. Entonces, nos estamos refiriendo a las estadísticas del primer semestre del año. Sí, del 2022. Claro, porque son las Podríamos estadísticas tener oficiales. sorpresa después, ¿eh? Sí, no, y las vamos a tener. Y muy feas, por cierto, porque tuvimos intercambios de disparos, ¿usted sabe? Ajá. Claro. Bueno, pero es que la gente los estaba pidiendo. Y está conforme. Sí, la gente está entre feliz. comillas, sí. Digo sí, no es entre comillas, están conformes. No importa derechos fundamentales, no importa Estado de Derecho, la gente y quería siempre eso. que no me toque a mí. Sí, claro. Entonces, ¿usted cree que la reducción de las muertes de las mujeres se deba a un proceso de atención oficial, de educación o no? Bueno, realmente en ese caso es porque se aumentaron las capacidades. Pero de todos modos, todavía falta más, porque se atendió una pieza. O sea, hubo prevención. Si yo voy y te digo, mira, me están golpeando, ¿hay intervención oficial? No, sí, por supuesto que hay intervención oficial, pero ahí lo único que se hizo fue que se aumentó la capacidad en una de las patas, en uno de los actores. Recordemos que policía es un componente, pero ahora tenemos que dotar de capacidad también al Ministerio Público. Tenemos que dotar también de capacidad, bueno, se aumentaron las casas de acogida. Recordemos también que el Ministerio de la Mujer inauguró 20 casas de acogida. De hecho, yo tuve la oportunidad y fui contratada el año pasado por el Ministerio de la Mujer para entrenar al personal que iba a asistir a las mujeres víctimas de violencia. Yo tuve la oportunidad de entrenarles en el tema de prevención y seguridad porque pudiesen ser víctimas. De esas mujeres que están ahí en esas casas de acogida, de repente pudiesen tener un episodio o pudiesen tener una crisis, o quizás un familiar pudiese descubrir el lugar donde están esas mujeres refugiadas y pudiese llegar y representar una situación. Entonces tuve la oportunidad, junto con un personal que entrena en defensa personal, y le dimos la capacitación. O sea, ese es el tema, es que se aumentaron las capacidades. Hubo una colaboración también de INTEC en entrenamiento, un diplomado se hizo de debida diligencia y se entrenó a fiscales, jueces, personal de la Policía Nacional, que de hecho yo tuve la oportunidad de participar también como docente, ahora recuerdo, en INTEC. Entonces ese es el tema, como se aumentaron las capacidades, entonces mira cómo tuvimos resultados, en que pudimos evitar más muertes, pero eso estamos cosechando esos frutos año y medio después, porque eso lo sembramos en el 2021. Pero es buen récord. Por supuesto que sí. Sin embargo, hay otro elemento para analizar. Tiene que ver la exposición mediática para que la percepción colectiva sea y te diga que la cantidad de agresión contra las mujeres es extraordinaria y que las autoridades no hacen nada y que no hemos podido detener ni prevenir esa actitud. Si vamos a las estadísticas de lo que va del año, tenemos una cantidad sorprendente de muertes de mujeres a manos de sus parejas. Entonces, claro, la exposición de esos casos
influye en la percepción? Por supuesto que sí. Y yo insisto en que los tomadores de decisión y los hacedores de políticas públicas tienen que estar conscientes que en los temas de seguridad hay que medir los 4 factores. Siempre, siempre en el tema de seguridad ciudadana. Como decía un ministro una vez, que es percepción o realidad. Sí, siempre usted tiene que medir. Victimización es uno. Victimización es cuando el incidente sucede, una. Percepción es cuántas personas se enteran. Si mataron una mujer y se enteraron 1,000 personas en las redes, realmente mataron 1,000 mujeres en el cerebro de las personas. Entonces, 1 es victimización, 2 es percepción, 3 es la capacidad de la institución de dar respuesta. ¿Cuántas veces tiene que ir esa mujer a poner la denuncia? ¿Qué servicio le dan? Si cuando va el comandante le dice, pero cuidado, si usted la que se pone de chivirica, usted mire a ver, porque usted debería ser más sumisa. ¿Cuántas veces la victimizan? Y el cuarto elemento es qué le está costando al Estado y a la sociedad ese problema que tenemos. Entonces, esos 4 elementos, cuando usted los suma, ese es el resultado. Ahora vamos a hacer otro trabajo con lo que estamos comentando, con el boletín estadístico. ¿Para qué nos sirven esos números si eso pasó y las estrategias para el segundo periodo del año 2022 no siguieron esa cifra, porque ahora es que la estamos conociendo? Esos números son valiosísimos. Una, porque nos sirven para ver qué cosas hicimos que funcionaron. Por ejemplo, lo que pasó con las capacidades que se le dio a la policía. Si con ese poquito de cosas que se le dio a atención a la mujer, mire las vidas que salvamos. Imagínese si le diéramos más capacidades. Sirve para ver qué no funcionó. Y sirve también para informar a la población. El problema es que no se comunica de manera apropiada. Mire cómo nosotras estamos aquí explicándole a la ciudadanía. Si a la ciudadanía se le comunicara de manera oportuna qué se está haciendo y cómo funciona el tema de la seguridad, quizás mejoraríamos incluso los niveles de seguridad que tenemos. Otra percepción que vamos a analizar después de la pausa es que piensan muchas personas que lo que pasa en la familia, los golpes, las agresiones, la violencia verbal dentro del seno familiar, eso no cuenta como un medidor para saber la violencia que existe en la sociedad. Y cuando te dicen, no, pero mira, aquí esta cantidad de golpes y de homicidios, eso es en la casa, eso no tiene que ver, eso no incide en el trabajo y en los programas que tiene que desarrollar e implementar el Estado. Usted va a responder eso después de la pausa. El gobierno de la tarde. Ordena tu próximo viaje de manera rápida o simplemente reserva para después. Solo descarga la aplicación Driver RD, que está disponible en las tiendas Android y Apple. Aprovecha en el área de cupón, introduce el código Driver RD y así podrás obtener el descuento de temporada. Tu próximo viaje hazlo con Driver RD. Driver RD es tu aplicación ideal para taxis y es tan dominicana como tú. Driver RD, tu seguridad es primero. Otra vez, volvemos a la madre patria. El gobierno de la mañana a la Feria Internacional del Turismo Fitur en este 2023. Y desde ese escenario, nuestra exposición al mundo de todo lo que somos en este evento mundial. Nuestras costumbres, cultura, cómo nos divertimos, gastronomía, primera ciudad del Nuevo Mundo, primera catedral, primera universidad de América, lugares únicos, nuestra rica y exuberante naturaleza con más de 1,300 kilómetros de playa.
Sevilla, durante los días 18 y 19 desde Fitur y el 20 desde el Consulado Dominicano en España. Una producción de Bienvenido Rodríguez por la Z101 y todas nuestras redes sociales. Nos vamos a Fitur otra vez y desde España una muestra de lo que somos y sabemos ser. Especial del Gobierno de la Tarde. Entrevistador, entrevistada. Ay, sí. Temas que hacen la especialidad de cada uno de los participantes, y esta vez tenemos la presencia de Carolina Ramírez, ya no como parte del equipo, sino como entrevistada. Tiene la respuesta ahí, y después las personas que quieran participar desde la calle preguntándote, ahí está. ¿Recuerdas la pregunta, verdad? Sí, claro, me hablabas del tema de la violencia, familiar, de lo que pasa en la casa. Si quisieras reformular la pregunta para que la audiencia, muchas o quienes personas acaban de conectar. Muchas personas creen, sobre todo cuando leen las estadísticas, que lo que pasa al interior de la casa, lo que pasa en la familia, no es un medidor ni sirve para valorar, perdón, la política de Estado. Es decir, y que el en Estado una palabra, no el Estado no se meta conmigo, yo puedo golpear a los niños, el marido me puede golpear a mí. Un detalle que es casi omitido, a los mayores, a los adultos mayores. Sí. Hace un tiempo, la doctora Pereira Ariza, geriatra, trajo aquí al Matutino Alternativo, a la 94.1, que es una emisora aparte del grupo de Rodríguez. Trajo Carolina Ramírez el resultado de una investigación que tú te conmueves de una manera, como en sectores medios sí, altos, bajos, y para no usar el término políticamente correcto, a los viejos los maltratan y a las viejas las maltratan. Sí. Ella hizo ese trabajo desde una asociación que tiene que ver con los adultos mayores, y el resultado es patético, horroroso. Entonces, eso no le importa al Estado, eso no le importa a nadie. Eso nos sirve para medir lo que hacen las políticas oficiales y cómo va una sociedad en cuanto a violencia. Tiene la pregunta más larga que la respuesta posiblemente, pero ahí va. Por supuesto que sí, claro que sí. Al Estado debe y le importa. Y no solamente se da en el tema de los adultos mayores, se da en todos los niveles. También se da incluso violencia de hermanos, varones con hembras con varones, y también por supuesto del mismo sexo, y a veces se normaliza y se entiende que puede suceder, y que claro, el Estado no tiene que meterse en esas cosas. Y también los padres dicen, bueno, no, es que a mi hijo lo corrijo yo, y que para que lo corrija un policía, pues lo corrijo yo, y punto. De hecho, en esta semana se hizo viral una persona corrigiendo o agrediendo a una niña que la pega de una pared. Por cierto, la policía ya dio con la persona, y tengo entendido que fue detenida. Y que bueno, porque eso es una agresión que no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia. De hecho, hay un teórico internacional muy conocido, que de hecho un amigo mío lo comenta muchas veces, José Laluz, que es Johan Galtung, que de hecho tiene un instituto para la paz. Es el triángulo de la violencia. Y el triángulo de la violencia, se conjuga súper fácil. Hay una violencia estructural, plantea Galtung. Esta violencia estructural, él dice que se da con esta denegación de derechos, cuando el Estado no cumple su rol de protegerte, de darte los servicios básicos esenciales, educación, salud, la cobertura, lo que necesitas, que tengas un trabajo digno, que tengas las cosas esenciales, que tengas un servicio. Lo que dice el artículo 8 de la Constitución, claro, es función esencial del Estado. Garantizar el bienestar de las personas. Cuando el Estado no te da eso, el mismo Estado te violenta. Entonces, esta violencia estructural desde el Estado, esta denegación de servicio, va incluso generando una violencia cultural. Este individuo que no tiene empleo,
que no le llegó el agua, que no le llegó la luz, pero que tiene la presión de la mujer, del esposo, de quien quiera que sea, de estas necesidades no satisfechas, las va desquitando con quien puede, con la mujer, con el hijo, con el vecino, con el gato, con el perro, con el que puede patear, con el que sea. Eso lo planteó desde otra perspectiva en el siglo pasado Paulo Freire, cuando hablaba del oprimido opresor. Exacto. Es el individuo que es oprimido en el trabajo. Pero hasta la Biblia lo plantea, claro. Y entonces va a la casa. ¿Y quién es el débil en la casa? Los hijos. Claro. ¿Quiénes son los débiles? Los hijos. El que no provee. Quien quiera que sea que no provee, y por entonces, supuesto. Eso es terrible en nuestra sociedad. Y entonces esa violencia cultural, porque se va aprendiendo y se va transfiriendo, pero se complementa con comprende lo que él es así, o eso fue lo que te tocó. Pero esa violencia cultural también tiene otros elementos que están en el barrio, en el que se dicen, se cambian los modelos y ya el referente no es el muchacho que iba a la universidad o el profesor que era el referente en el tiempo de mi mamá, que no, ahora es el muchacho del punto o el que tiene el mejor celular, el que tiene los tenis 9.99. Esos son los referentes. Esta violencia cultural que te dice que si no me hago millonario me doy un tiro, que el que tiene el musicón, el que más suena, el que tiene el kitipó más alto, es el que está en para, o sea, es el que está acabando. Entonces, esta violencia estructural de necesidades no satisfechas y esta violencia cultural que el que más puede es el que más tiene, ¿verdad? Y que resuelvo mis conflictos con la violencia, no mediante la negociación, genera una tercera violencia, que es la violencia directa. Y ahí es donde vienen entonces las agresiones físicas, las agresiones verbales y las otras agresiones. Entonces, eso es lo que plantea Johan Galton en el triángulo de la violencia. Y pienso que la superestructura, como se decía antes, el Estado y los órganos que tienen decisión en la sociedad, se han dejado vencer por el modelo. Y ellos, contra la pared, dicen, no, es que en el barrio vale el que tiene el punto, vale el que tiene las cadenas, pero eso se puede modificar. Claro. Restándole ese valor que ya desde la jerarquía social se asume. Claro. Y pasa en la escuela, pasa en la iglesia, claro, pasa en los partidos políticos también. Y para responder brevemente a esa pregunta que me hiciste, el Estado, para darle respuesta a esa situación, debe hacerlo entonces a través de la prevención de primer nivel para quienes todavía no han sido víctimas de esa violencia, prevención de segundo nivel para las comunidades vulnerables y prevención terciaria para quienes han sido víctimas de esa violencia para restablecer derechos y en el caso de quienes han estado en conflicto con la ley, para entonces lograr la reinserción social de manera que cuando cumplan su sanción puedan entonces convertirse en entes útiles para la sociedad, porque si no, se van a convertir en fábricas de delincuentes. Utilizó un término que es una tarea pendiente en nuestro país, que es reinserción social. Sí. Usted que ha trabajado con el sistema de prisiones y demás, sabe que eso fue un ideal desde el siglo pasado, desde la ley de 1983, la 224 y 227. Después, todo lo que se ha hecho realmente no ha sido satisfactorio para la reinserción social. Y ese es un pendiente. Muy pendiente. Y mientras más sigamos almacenando presos, el problema se aumenta, se acrecienta, sin solución a la vuelta de la esquina, porque todo está pensado. Sí. Tenemos los planes y los proyectos, era lo que decía en el segmento anterior, y las buenas intenciones. Pero hay un momento que no podemos, que frenamos eso, porque se pueden lograr soluciones con lo que usted está planteando. Sí. Entonces, tenemos que volver a las estadísticas del boletín, y como usted dice que eso sirve muchísimo, mi duda vuelve. Lo que pasó en el primer semestre del año pasado, si no lo conocíamos, no pudo servir para políticas en la segunda mitad del año. No, porque normalmente no se pueden conocer de inmediato,
por el retraso que tenemos, y esa es la pena, ese es mi lamento. Por eso yo digo que es una pena que tengamos que esperar 6 meses para poder conocer las estadísticas, cuando eso deberíamos conocerlo 1 semana o 2 semanas después. Por eso decía que sucede como cuando mi mamá le daba... ¿Qué alimenta esas estadísticas? La data que recogen cada una de las instituciones del sistema, la data que recoge INASIF, DGCET, Procuraduría, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, cada una de las instituciones del sistema público tiene que recolectar su data y suministrársela al Ministerio de Interior y Policía. Por eso se podría hacer rápido. Y claro, y de hecho con apoyo del PNUD, realmente de hecho hay un software en el que se va subiendo la data electrónica. El tranque se da cuando una institución sube unos datos, por ejemplo, vamos a decir que el Ministerio de Salud dice que tuvo 27 muertos por accidentes de tránsito y DGCET dice que nada más fueron 14. Entonces tenemos que hacer la pausa, pero el viernes eso se quedó encima de la mesa porque muchos no entendieron. Y aquí mismo usted lo tuvo que explicar. Lo de las muertes in situ. Exactamente. Y me lo preguntaron, pero usted no se imagina cuántas personas. Pero ahora claro. Francis dice que tenemos que hacer una pausa. Y están también las llamadas, que bueno, el panel está lleno, hay que... Claro. Bueno, después de la pausa, las llamadas. Especial del gobierno de la tarde. Entrevistador, entrevistada. Ay, sí. Temas que hacen la especialidad de cada uno de los participantes. Y esta vez... tenemos la presencia de Carolina Ramírez, ya no como parte del equipo, sino como entrevistada. Tiene la respuesta ahí y después las personas que quieran participar desde la calle preguntándote, ahí están. ¿Recuerdas la pregunta, verdad? Sí, claro, me hablabas del tema de la violencia, familiar, de lo que pasa en la casa. Si quisieras reformular la pregunta para que la audiencia muchas personas, quienes acaban de conectar. Muchas personas creen, sobre todo cuando leen las estadísticas, que lo que pasa al interior de la casa, lo que pasa en la familia, no es un medidor ni sirve para valorar, la política de Estado. Es decir, y que en una palabra, el Estado no se meta conmigo, yo puedo golpear a los niños, el marido me puede golpear a mí. Un detalle que es casi omitido, a los mayores, a los adultos mayores. Sí. Hace un tiempo, la doctora Pereira Ariza, geriatra, trajo aquí al matutino alternativo a la 94.1, que es una emisora aparte del grupo de Rodríguez, trajo Carolina Ramírez el resultado de una investigación que tú te conmueve de una manera, como en sectores medios altos, bajos, y para no usar el término políticamente correcto, a los viejos los maltratan y a las viejas las maltratan. Sí. Ella hizo ese trabajo desde una asociación que tiene que ver con los adultos mayores y el resultado es patético, horroroso. Entonces, eso no le importa al Estado, eso no le importa a nadie. Eso nos sirve para medir lo que hacen las políticas oficiales y cómo va una sociedad en cuanto a violencia. Tiene la pregunta más larga que la respuesta posiblemente, pero ahí va. Por supuesto que sí, claro que sí. Al Estado debe y le importa. Y no solamente se da en el tema de los adultos mayores, se da en todos los niveles. También se da incluso violencia de hermanos, varones con hembras con varones y también por supuesto del mismo sexo, y a veces se normaliza y se entiende que puede suceder y que claro, el Estado no tiene que meterse en esas cosas. Y también los padres dicen, bueno, no, es que a mi hijo lo corrijo yo y que para que lo corrija un policía, pues lo corrijo yo y punto. De hecho, en esta semana se hizo viral una persona corrigiendo o agrediendo a una niña que la pega de una pared. Por cierto, la policía ya dio con la persona y tengo entendido que fue detenida. Y qué bueno, porque eso es una agresión que no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia. De hecho, hay un teórico internacional muy conocido, que de hecho un amigo mío lo comenta muchas veces, José Laluz, que es Johan Galtung, que de hecho tiene un instituto para la paz. Es el triángulo de la violencia.
Y el triángulo de la violencia, se conjuga súper fácil. Hay una violencia estructural, plantea Galton. Esta violencia estructural, él dice que se da con esta denegación de derechos, cuando el Estado no cumple su rol de protegerte, de darte los servicios básicos esenciales, educación, salud, la cobertura, lo que necesitas, que tengas un trabajo digno, que tengas las cosas esenciales, que tengas un servicio. Lo que dice el artículo 8 de la Constitución, claro, es función esencial del Estado, garantizar el bienestar de las personas. Cuando el Estado no te da eso, el mismo Estado te violenta. Entonces, esta violencia estructural desde el Estado, esta denegación de servicio, va incluso generando una violencia cultural. Este individuo que no tiene empleo, que no le llegó el agua, que no le llegó la luz, pero que tiene la presión de la mujer, del esposo, de quien quiera que sea, de estas necesidades no satisfechas, las va desquitando con quien puede, con la mujer, con el hijo, con el vecino, con el gato, con el perro, con el que puede patear, con el que sea. Eso lo planteó desde otra perspectiva en el siglo pasado Paulo Freire, cuando claro, hablaba del oprimido opresor. Exacto. Es el individuo que es oprimido en el trabajo. Pero hasta la Biblia lo plantea, claro. Y entonces va a la casa. ¿Y quién es el débil en la casa? Los hijos. Claro. ¿Quiénes son los débiles? Los hijos. El que no provee. Quien quiera que sea que no provee, entonces, por supuesto. Eso es terrible, sí, en nuestra sociedad. Y entonces esa violencia cultural, porque se va aprendiendo y se va transfiriendo, pero se complementa con comprende lo que él es así, o eso fue lo que te tocó. Pero esa violencia cultural también tiene otros elementos que están en el barrio, en el que se dicen, se cambian los modelos y ya el referente no es el muchacho que iba a la universidad o el profesor que era el referente en el tiempo de mi mamá, que no, ahora es el muchacho del punto o el que tiene el mejor celular, el que tiene los tenis 9.99. Esos son los referentes. Esta violencia cultural que te dice que si no me hago millonario me doy un tiro, que el que tiene el musicón, el que más suena, el que tiene el kitipó más alto, es el que está en para, o sea, es el que está acabando. Entonces, esta violencia estructural de necesidades no satisfechas y esta violencia cultural que el que más puede es el que más tiene, ¿verdad? Y que resuelvo mis conflictos con la violencia, no mediante la negociación, genera una tercera violencia, que es la violencia directa. Y ahí es donde vienen entonces las agresiones físicas, las agresiones verbales y las otras agresiones. Entonces, eso es lo que plantea Johan Galton en el triángulo de la violencia. Y pienso que la superestructura, como se decía antes, el Estado y los órganos que tienen decisión en la sociedad, se han dejado vencer por el modelo. Y ellos, contra la pared, dicen, no, es que en el barrio vale el que tiene el punto, vale el que tiene las cadenas, pero eso se puede modificar. Claro. Restándole ese valor que ya desde la jerarquía social se asume. Claro. Y pasa en la escuela, pasa en la iglesia, claro, pasa en los partidos políticos también. Y para responder brevemente a esa pregunta que me hiciste, el Estado, para darle respuesta a esa situación, debe hacerlo entonces a través de la prevención de primer nivel para quienes todavía no han sido víctimas de esa violencia, prevención de segundo nivel para las comunidades vulnerables y prevención terciaria para quienes han sido víctimas de esa violencia para restablecer derechos y en el caso de quienes han estado en conflicto con la ley, para entonces lograr la reinserción social de manera que cuando cumplan su sanción puedan entonces convertirse en entes útiles para la sociedad, porque si no, se van a convertir en fábricas de delincuentes. Utilizó un término que es una tarea pendiente en nuestro país, que es reinserción social.
Sí. Usted que ha trabajado con el sistema de prisiones y demás, sabe que eso fue un ideal desde el siglo pasado, desde la ley de 1983, la 224 y 227. Después, todo lo que se ha hecho realmente no ha sido satisfactorio para la reinserción social. Y ese es un pendiente. Muy pendiente. Y mientras más sigamos almacenando presos, el problema se aumenta, se acrecienta, sin solución a la vuelta de la esquina, porque todo está pensado. Sí. Tenemos los planes y los proyectos, era lo que decía en el segmento anterior, y las buenas intenciones. Pero hay un momento que no podemos, que frenamos eso, porque se pueden lograr soluciones con lo que usted está planteando. Sí. Entonces, tenemos que volver a las estadísticas del boletín, y como usted dice que eso sirve muchísimo, mi duda vuelve. Lo que pasó en el primer semestre del año pasado, si no lo conocíamos, no pudo servir para políticas en la segunda mitad del año. No, porque normalmente no se pueden conocer de inmediato por el retraso que tenemos, y esa es la pena, ese es mi lamento. Por eso yo digo que es una pena que tengamos que esperar 6 meses para poder conocer las estadísticas, cuando eso deberíamos conocerlo una semana o 2 semanas después. Por eso decía que sucede como cuando mi mamá le daba... ¿Qué alimenta esas estadísticas? La data que recogen cada una de las instituciones del sistema, la data que recoge INASIF, DGCET, Procuraduría, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, cada una de las instituciones del sistema público tiene que recolectar su data y suministrársela al Ministerio de Interior y Policía. Pero eso se podría hacer rápido. Y claro, y de hecho con apoyo del PNUD, realmente de hecho hay un software en el que se va subiendo la data electrónica. El tranque se da cuando una institución sube unos datos, por ejemplo, vamos a decir que el Ministerio de Salud dice que tuvo 27 muertos por accidentes de tránsito y DGCET dice que nada más fueron 14. Entonces tenemos que hacer la pausa, pero el viernes eso se quedó encima de la mesa porque muchos no entendieron. Y aquí mismo usted lo tuvo que explicar. Lo de las muertes in situ. Exactamente. Y me lo preguntaron, pero usted no se imagina cuántas personas. Pero ahora claro. Francis dice que tenemos que hacer una pausa. Y están también las llamadas, que bueno, el panel está lleno, hay que... Claro. Bueno, después de la pausa, las llamadas. Que viene una vez, seguro que vuelve. Descubre el paraíso que somos. Primeros en todo. Por eso la Z es la primera. Z101, cada vez más cerca. Siempre pensando en ti. Un año productivo termina, de muchos retos y gran trabajo en equipo. Desde el Senado te deseamos salud, paz y armonía junto a los tuyos. Que este 2023 nos llegue cargado de buena voluntad para que unidos enfrentemos los retos de ser un mejor país. Son los mejores deseos de tu familia del Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente y mucho más cercano. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al EPT. Mío, 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 dile adiós al EPT. Mío, 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 mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Quiere llamadas. Oye, dice que yo no. Queremos para las preguntas, sí. Y ojalá
nos pregunten en el aire el asunto relacionado con los accidentes. Las muertes en la carretera y las muertes ya en el Darío Contreras un mes después. Yo lo que no puedo es darle los números, porque usted sabe que yo no sé de números. Oh, pero yo se los doy, si Francis me ayuda. 732-0101. Bueno, espérese. 809-732-0101. 809-221-0101. El panel ya está Los de lleno, siempre. mire, claro. Exacto, 0101. Sí, ya está lleno el panel. Entonces, adelante. Aquí o aquí. Adelante. Buenas tardes. ¿Aló, me escucha? Ahora te escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo lo que pregunto es, ¿cuál es el interés marcado que hay en no dar la cifra exacta de los muertos de los accidentes? ¿Por qué siempre los presidentes o hay departamentos, presidentes no? ¿Por qué las autoridades siempre esconden eso? No en este gobierno, en todo, que nunca dan una cifra exacta. Siempre están equivocados. ¿Por qué? Gracias, padre, buenas tardes. Gracias. Recogemos otras y después te respondemos. Sí, vamos a recoger 3 llamaditas. Exacto. Y entonces... Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Sí. Adelante. Le voy a contestar casi a la persona que dice que por qué no dan la exactitud de los fallecidos. Quien les habla fue director de la Defensa Civil 35 años. ¿Y cuál es su Antes nombre? trabajábamos cada uno por su lado, pero ya existe lo que es el Comité de Emergencia, que fue fundado por Leonel Fernández. Y hay una ley que en el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces se reúnen las autoridades para cada una dar su información, porque los subalternos tienen su jefe para darle información. Ya se está trabajando mejor, pero ¿qué pasa? No es que hay ningún interés de que nadie pueda hacerlo, lo que pasa es que hay cosas que se le escapan a uno, sobre todo, porque a mí me pasó muchísimas veces. Cuando yo iba a un accidente, muchas veces que habían 13 fallecidos, ya habían otras instituciones que habían dicho, son tantos, y esto y que lo otro. Yo casi mi informe iba de último porque yo quería la exactitud. Le habla Amado Ávila de Higüey, ex director de la Defensa Civil. Mire, qué buena llamada realmente. La pregunta, ¿cómo usted contaba? ¿Cómo usted hacía sus estadísticas? Dígame. ¿Cómo usted podía contar? ¿Cuál era el método para contar las víctimas? El método es que se crucen las informaciones, claro, que se haga lo que es un panel de todas las instituciones, y entonces ahí toda la tarde, por ejemplo, cuando en Semana Santa se reúnen las instituciones y entonces se dan las informaciones correctas. Por ejemplo, lo de la Defensa Civil tienen que dársela a la gobernación, y la gobernación la da a la presidencia de la República. Claro, muchísimas gracias. Y de hecho, algo similar es lo que se hace ahora con el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Uh-huh. Todas las instituciones mandan su data, entonces lo que se hace es que se verifica. Entonces, si ese fallecido aparece en varias instituciones, entonces se valida que sea el mismo, para que no esté repetido, porque es precisamente lo que decía. Antes aparecía una persona muerta acá, pero lo reportaba otra institución y aparecía varias veces. Entonces, conforme a esa llamada, muy buena, por cierto, cuando se creó el comité de emergencia, entonces ellos le suministran la información al comité de emergencia. Sí, pero él está hablando específicamente en el caso de los operativos. El comité de operaciones de emergencias es para cuando se activa, por ejemplo, en el caso de Semana Santa
y Navidad, por ejemplo, para Año estos dos Nuevo, casos. Día de la Altagracia. O para los operativos especiales cuando se hacen, pero de manera permanente, el organismo que por decreto está facultado para emitir estos datos oficiales sobre los indicadores de seguridad ciudadana es el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que está presidido por el presidente de la República, pero como es un organismo técnico, está adscrito al Ministerio de Interior y Policía, porque aunque en la República Dominicana no le prestamos mucha atención a ese tema, pero el Ministerio de Interior y Policía es el Ministerio de lo Interior, es el ministerio responsable de la seguridad nacional. En otros países, ese ministerio se llama Ministerio de Seguridad Nacional. Es el responsable de todo lo que sucede dentro de las fronteras. Esa es la razón por la que de esa institución dependen la Policía Nacional y la Dirección General de Migración, porque es el responsable de todo lo que pasa intrafrontera. Bien, creo que tenemos otra llamadita por ahí, Francis. Repetimos los números. Dímelos, Francis, de nuevo para yo poder... Haga el esfuerzo de discalcúlica. No, yo lo voy a anotar y así yo no me complico. Bueno, 809. 809. 7320101. Ah, es fácil. 809-7320101. 7320101. Perfecto. Entonces, el rol del Observatorio de Seguridad Ciudadana es precisamente eso, estandarizar la data. Y entonces es el único organismo que puede pasar la información a los organismos internacionales, porque recuerden que a nosotros nos miden con los otros países. Porque no es solo que nosotros tenemos una tasa de 27 muertos por cada 100,000 habitantes. No, es que nos están midiendo con Costa Rica, con Panamá, con... Ese es un dato tan importante, porque usted sabe que aquí hay organismos, personas ligadas a los medios de comunicación que proveen a determinadas instituciones sus cifras. Sí, claro. Y eso es muy problemático. Aquí tenemos otra llamada. Buenas tardes, adelante. Es en el otro botón. Buenas tardes, adelante. En este. Buenas tardes, adelante. Hola. Le escuchamos. Yo fui que un día me comuniqué con usted. Tengo como 10 años estando en la Z y nunca me lo he comunicado con él. Pero eso es... ¿Podría hablar un poquito más alto? Se fue. Vamos aquí. Buenas tardes. ¿Sí? Adelante. Adelante. Sí. Buenas tardes. Adelante. Sí, mucho gusto. Te habla Yamil Kazán. Yo tengo 35 años en este país dominicano. Sí. Y nunca tengo problemas. El mejor país del mundo, el de ustedes. Yo los felicito a los dominicanos, todos. Muchas gracias. Es un país de progreso, un país seguro. Yo ando 24/7, país entero trabajando. Yo trabajo en turismo, en hoteles, yo soy inversionista. Y nunca he tenido problemas. Yo no uso chofer ni guardaespaldas. No tengo armas de fuego, ni siquiera un cuchillo de palito. Y donde quiera la gente tratarme bien, siempre, no importa. Pero usted parece un dominicano con acento, cuando digo cuchillo de palito. La República Dominicana siempre. Sí, gracias. Aquí. Ajá. Buenas tardes, adelante. Se cayó. Mira, hay un detalle, y me lo escriben por aquí. Si INASIF da unos datos, ¿quién puede contrarrestar los datos de INASIF? Depende qué datos sean. O sea, yo te digo, mira, esta es la cifra de este mes. Trajeron 10 cadáveres. Sí. ¿Quién me dice, no, eso no es verdad? Hubo 15 muertos en la calle. Bueno, INASIF puede dar las causas de la muerte, por ejemplo. O INASIF te puede dar INASIF realmente los datos que da es la causa por la que murió. Pero, por ejemplo, DGCET puede decirte el lugar donde murió. Y ahí INASIF, al oyente que nos escribió, te va a decir de
del cadáver que le llevaron. Del cadáver, por supuesto. Y Nasif no busca, bueno, si le llaman naturalmente que sí, pero hay otros organismos que están más pendientes de eso. Claro, pero INASIF no te va a decir, por ejemplo, la identidad quizás o algunas otras cosas, o sí, hay otras informaciones que te las puede corroborar otra institución. Entonces, INASIF te complementa algunos. Porque lo escrito aquí es que yo me llevo de INASIF. Pues tiene. Bueno, hay elementos, por ejemplo, en lo te puedes llevar de INASIF. Tiene que ver con las razones por las que murió la persona, la institución más confiable con la que contamos hasta el momento es INASIF. Sí, porque ahí está el cuerpo, ahí está el cadáver. Claro. Ahora, si es una persona que tiene una ficha internacional, por ejemplo, pues lo que tenemos que llevarnos es de la oficina de Interpol, por ejemplo. Claro. Si es que una situación de tránsito, pues es de DGCET. O sea, cada institución aporta en función de su área de especialidad. Perfecto. Mira, otra pregunta. ¿Cuándo vamos a analizar la segunda parte de las estadísticas? ¿Cuándo van a proveernos esas estadísticas? Normalmente el boletín, las de junio, casi siempre lo publican en septiembre. Sin embargo, en esta ocasión lo publicaron en diciembre. Y se espera que las de diciembre tradicionalmente se publican en marzo. Ojalá y pudiésemos tener en marzo las de diciembre, pero si no, entonces las estaríamos viendo de abril a mayo. El tema es que a veces simple y llanamente las publican. Si tú ves, a mí me da muchísima tristeza, que yo creo que yo soy la única persona que está hablando del tema. O sea, yo no he visto una portada de un periódico hablando de esto. Ahora, a partir de este análisis que hemos hecho, si nos llevamos de la percepción, creo que la segunda parte del boletín va a ser más sangriento. Sí, no, es que no hay que llevarse, no, de percepción no, de la realidad. Porque se van a sumar las ejecuciones, los intercambios. Va a sumarse todo lo que ha pasado y hemos tenido más armas de fuego en la calle, hemos tenido más accidentes de tránsito, hemos tenido más muertes, hemos tenido más suicidios, ha habido más de todo. Por supuesto que sí, claro, va a haber más de todo. Lo que yo pienso es que nuestras autoridades pudieron haber aprovechado los resultados positivos de este informe, que en efecto han habido muchos resultados positivos de este informe, y explicarle a la ciudadanía que las políticas públicas que se implementaron entre el año 21 y principios del 22 dieron resultado. ¿O qué cosas que se implementaron dieron resultado? Y eso es lo positivo. Y lo positivo también es que todas esas personas que están llegando ahora al distrito, al Gran Santo Domingo, que lo hagan con prudencia, que se fijen o que aprendan o que recuerden las señales de tránsito, por favor. Que aquí ni conocemos el pare, y usted se queda con la Z porque continuamos. Y antes de irme quiero ofrecerle las condolencias al general de Olio, Ramírez de Olio, por el fallecimiento de su madre, el director de Recursos Humanos de la Policía Nacional. Los restos de su madre están siendo expuestos en la funeraria Blandino de la zona oriental. De aquí vamos un abrazo a darle un abrazo de solidaridad a él y a su familia. Nos fuimos.